Bien, entonces, lo primero que debemos tener presentes antes de iniciar con el concepto de Git Flow e iniciar nuestro repositorio es recordar que siempre debemos tener la rama main por defecto. Si ustedes no hacen el cambio de master a main, van a tener problemas. Importante, siempre main. Entonces, en este caso, voy a abrir un folder. Vengo para acá. Voy a entrar acá. No sé, voy a crear algo acá que se llame HTML Flow. Se supone que aquí voy a empezar a construir mi proyecto. ¿Okay? Voy a empezar a crear toda la estructura del proyecto y voy a comenzar desde cero. Y vamos a empezar a utilizar conventional commit, vamos a empezar a utilizar todo lo que necesitamos entender. Para esto, pues, yo tengo un perfil, es importante, recordemos, tener perfiles. En este caso yo tengo mi perfil de desarrollo web, donde tengo ciertas cosas. Lo siguiente, para tener todo el tema de conventional commit disponibles en Visual Studio Code y evitar tener tantas complicaciones con la línea de comandos, pues existe una serie de extensiones que son importantes tener presentes a la hora de trabajar con conventional commit. A pesar de que esto lo podemos hacer de forma manual con comandos, pues también tenemos la posibilidad de utilizar la interfaz de Visual Studio Code. Para esto les recomiendo instalar la extensión de conventional commit. Les recomiendo tener instalado GitGraph, que me va a permitir poder visualizar de manera gráfica la configuración. Existe otra extensión que se llama, por acá, GitLens, creo que es que se llama. Voy a poner Git. Esta extensión acá se llama GitLens. Me va a permitir ver información de mi repositorio. Pero hay que tener en cuenta, esta extensión solo funciona para repositorios públicos. Si yo quiero trabajar en repositorios privados, tengo que pagar. Entonces yo puedo instalarla simplemente para visualizar cómo está quedando mi flujo de trabajo. ¿Okay? Acá yo tengo la posibilidad de abrir un repositorio, iniciar un nuevo issue, bueno, y administrar y gestionar, pero simplemente la vamos a utilizar para visualización, nada más. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es a iniciar una estructura básica de mi proyecto. Por ejemplo, en HTML normalmente tenemos una carpeta CSS, una carpeta de JS y tenemos un archivo principal. Un momento. Y aquí voy a tener esto. Digamos que esto es lo básico que tenemos en un documento web, en un proyecto web. Entonces, esto va a representar mi estructura inicial de proyecto. Normalmente cuando yo inicio un proyecto siempre debo tener una estructura base, es el punto cero. Y nosotros siempre debemos tener un commit de ese punto cero. En este caso las carpetas están vacías. Aquí utilizo ¿qué comando? Git ¿qué? Git. Esto pues se utiliza como buena práctica para que cuando nosotros hagamos el commit, pues todo se lleve a cabo correctamente dentro de mi repositorio. Usando la interfaz, acá yo puedo inicializar un repositorio sin necesidad de ejecutar un comando. Pero es muy importante, por favor, que a pesar de que vamos a utilizar en este momento la interfaz de Visual Studio, no olvidar los comandos, porque son necesarios y no siempre vamos a tener un Visual Studio Code abierto para gestionar proyectos. Por lo general siempre vamos a tener consola. Aquí voy a inicializarlo y él automáticamente me dice que debo hacer un commit. Pero no voy a hacer un commit convencional, un commit estándar. No, para esto voy a utilizar acá la extensión en la parte superior que dice conventional commit. Entonces, él me va a preguntar qué voy a hacer. Entonces, fijémonos que en lo que vimos en la documentación me aparece un feed, un docs, un style, un refactor, un text, un build, etc. En este caso me interesa hacer
un fin. Acá me está preguntando si quiero establecer un scope. No me interesa un scope. Me está preguntando qué tipo de emoji voy a utilizar. Cuando voy a iniciar un proyecto, por lo general siempre usamos el emoji de Tada. Tada me va a representar el inicio del proyecto. ¿Ok? Le doy clic y simplemente él me va a pedir acá que por favor ingrese la descripción corta de ese commit. Entonces acá initial project, no sé. Y voy a colocar automáticamente, pues bueno, automáticamente no, de forma manual, la descripción. Entonces, no sé, le puse esa descripción extensa. Le doy un enter. Él acá me va a preguntar algunas opciones. Voy a dar enter. Me pregunta acá que si deseo hacer el proceso, hacer el stage. Le digo que sí. Y acá en este punto, yo podría publicar la rama. Voy a hacer el proceso para que se sincronice con quién, con mi repositorio remoto, porque no tengo ningún repositorio remoto. Entonces le voy a decir publicar. Él me va a preguntar en Visual Studio, me va a decir, oiga, quiere crear su repositorio privado o público. En este caso, pues me interesa crearlo público. Y él automáticamente se encarga de negociar con Git porque tengo configuradas las credenciales desde Visual Studio. En este punto es muy importante, voy a abrir Git. En este punto es muy importante que cuando nosotros hagamos este tipo de ejercicios, tengamos muy bien configuradas las credenciales en Visual Studio Code. Porque si ustedes no tienen configurado y aparece otro usuario, automáticamente, pues eso indica que ustedes no hicieron el trabajo. ¿Ok? Pues es muy importante que en Visual Studio Code ustedes hagan un logout para poder salir del usuario donde están actualmente y después iniciar pues con sus credenciales y de ahí en adelante permitirle a Visual Studio que acceda a su repositorio. Él va a tener que hacer unos pasos adicionales y ya. Como podemos notar, aquí tenemos ya nuestro primer commit, el cual incluye una característica importante que son los emojis y el uso de conventional commit. De esta manera deben ir representados los repositorios de ahora en adelante de cada commit. Profe, es que se me olvidó colocar un emoji, un conventional commit. Lo siento, pero es una falta en la estructura del repositorio. Acá, como podemos ver, no tenemos ningún documento README. Ok. Entonces, desde este punto yo ya puedo empezar a trabajar. Y como quiero que todo mi trabajo tenga el README, pues simplemente le digo nuevo archivo, readme.md. En este punto, aquí ya me está diciendo que necesito hacer otro commit. Digo, bueno, ok, entonces ese commit va a ser documentación, pero van a ser cambios en la documentación. En este caso yo no voy a hacer un cambio en la documentación, voy a agregar una nueva feature, una nueva característica. Digo, no, va a ser nuevo. Digo, none. Y acá pues vamos a buscar si encontramos algo referenciado acá, memo, agregar o modificar o actualizar documentación. add readme. Es add readme project. Le doy un enter, le digo que efectivamente proceda y acá le digo, listo, vaya sincronice. En este momento, si venimos para mi repositorio, hacemos una actualización, pues ya nos vamos a encontrar que tenemos el README y tenemos identificado el emoji. Entonces, por favor, hagan esto. Después de que ya tenemos la estructura principal y vamos a empezar a implementar el concepto de Git Flow, lo primero que debo hacer desde mi terminal es comenzar a ejecutar los diferentes comandos. Entonces, lo primero que voy a hacer es ejecutar el comando git float init. Aquí básicamente va a empezar un proceso en el cual va a revisar mi rama principal.
lo primero que me va a indicar es que mi rama de producción va a ser main. Por eso es muy importante que tengamos configurado main y no master. Después, no tener dolores de cabeza, por favor. Acá simplemente voy a dar un enter para aceptar main como mi rama de producción. Luego me va a indicar en la siguiente rama va a ser la rama de develop. En este caso vamos a dar un enter. Voy a tener una característica que cada vez que haga un feature, cada rama que sea un feature va a tener ese nombre, feature slash y el nombre de la rama que estoy utilizando. Entonces, importante. Ustedes pueden modificar ese atributo, sí, pero digamos que el estándar tenemos ya unos nombres especificados, entonces es mejor no variar ese entorno, a no ser que ustedes tengan su propio equipo de trabajo y tomen decisiones de personalizar cada una de estas características. Pero sí es importante que se mantenga esa estructura, feature slash. Luego me pregunta el book fits, el release, el hotfits, los branch, el versionado de los tags. Si quiero tener algún prefijo, en este caso voy a dejarlo en blanco para poder colocar el prefijo que nosotros necesitemos. El hook filter, pues básicamente son atributos que me van a permitir, perdón, es un archivo que me va a permitir almacenar como el histórico de todo lo que estoy haciendo. En este momento, si yo ejecuto el comando git branch, vamos a observar que tenemos main y develop. En este punto, nosotros ya tenemos, digamos, el terreno preparado para poder trabajar con este concepto. Acá, pues básicamente lo que tendría que empezar a hacer es el trabajo con GitFlow. Ahora, lo primero que voy a hacer es a crear mi primer flujo de trabajo. Digamos que aquí en el index, como primer tarea, como primer feature, es colocar el título de mi página web. Simplemente voy a hacer esto. Para esto, pues voy a hacer caso del flujo de trabajo. En esta ocasión, voy a crear un nuevo feature que se va a llamar título H1. Entre más descriptivos sean esos nombres, pues muchísimo mejor. Le doy un enter y básicamente me está diciendo, señor, cuando usted finalice, cuando usted desee terminar ese feature, ejecute el comando git flow feature finish y utilice el nombre. Si vengo y coloco git branch, voy a observar que me aparece la rama que acabo de crear. En este caso, teniendo en cuenta el asistente de aplicación de GitFlow, cuando creamos el flujo, vemos el sufijo feature slash y el nombre de la rama. Ahora bien, ya en este punto puedo indicar que quiero crear un H1 y acá prueba de uso GitFlow. En este punto ya tengo un cambio. Si ya quiero finalizar este feature, porque esta fue la tarea que me asignaron, lo primero que tengo que hacer es un commit. Pero ojo con lo que les voy a decir acá. Voy a crear el commit, de nuevo feature, no hay un scope. Y acá voy a indicar que es un sparkles. Introduce una nueva característica. add, no sé, un título, qué sé yo. Entonces agregué un H1, su main document, no sé, algo así. En este momento yo tengo mi commit, pero yo este commit no lo puedo ejecutar. Eso se lo vamos a dejar directamente a git flow. O sea, aquí ya no le voy a dar publicar. Voy a dejarlo tal cual. Entonces, en este punto, vengo y ejecuto el comando git flow feature finish, que es el que tenemos acá. Y simplemente voy a colocar el nombre de mi feature. No le voy a colocar feature slash, no, simplemente el nombre.
que se llama título H1. Es muy importante que los nombres que nosotros usemos coincidan durante el flujo de trabajo. Voy a esperar un momento y él automáticamente empieza ya a gestionar. Me dice, listo señor, ya hice el proceso, ya esto está en develop. Fijémonos que acá me va mostrando el flujo de trabajo. Ahora, después de cerrar mi feature, tengo que mandarlo al remoto. Para esto, simplemente voy a ejecutar este comando, git push origin develop. Ya acá, pues podemos decir que hemos hecho la actualización de mi repositorio remoto. Ojo, en este momento estamos hasta ahora trabajando con el flujo inicial. Todo está en develop, no hemos hecho nuestro release. Recordemos que el release es cuando ya voy a pasar de develop a main. Entonces, acá voy a ejecutar el comando git flow release start, donde voy a especificar la versión. Quiero iniciar una nueva versión. Vamos a darle enter. En el caso de que no tenga ningún cambio realizado en este momento, pues fácilmente puedo llegar y cerrar ese release. No es necesario hacer ningún commit adicional. Entonces puedo utilizar este comando que me están sugiriendo acá. Para esto voy a colocar git flow release y en este caso utilizamos el argumento de finalizar. Es muy importante colocar la versión que deseo cerrar. Vamos a dar un enter. Listo. En este momento, fíjense cómo ha cambiado acá el flujo y volvió el commit, el encabezado, de manera automática. Y fíjense que acá me va a dar la posibilidad de escribir un mensaje del merge. Yo puedo dejar merge brand release 1.0, ¿sí? Uno puede dejar ese mensaje. Entonces, o lo puede modificar. Podemos colocar acá add new title to main document. Vamos a hacerle caso. Cierro la pestaña, él automáticamente hace el proceso y me dice, venga, ¿cuál es el mensaje que quiere para el tag? Ok, entonces add h1 to document. Cerramos la pestaña, vuelve y hace el proceso y al final me dice, señor, el merge va a tener este mensaje. ¿Quiere aceptar este mensaje? Si estoy satisfecho con esto, simplemente cierro. Y ya con esto he cerrado ese release. Fíjense que él de manera automática internamente detrás hace todo. No necesito ponerme a hacer ejecución de comandos. Pero sí es muy importante no tener ningún tipo de conflictos en este momento. Ahora, después de que ya tengo este proceso, pues tengo que hacer el push. En este caso, vuelvo y ejecuto el comando control C, origin develop. Doy un enter, esperamos un momento y por último ejecuto el comando de git push origin main --tags. Es muy importante que no se les olvide, por favor, no se les olvide colocar la palabra tags para que guarde las etiquetas que estoy mandando. ¿Cómo? En ese release. Para que conserve la etiqueta. Entonces acá vamos a darle un enter. Y ahora, fijémonos cómo cambia de manera significativa el gráfico de nuestro. Bien, y aquí estamos viendo la información. Por acá, en esta parte superior, hay una opción que podemos utilizar Lens
para visualizar el seguimiento. Entonces, esa extensión me permite a mí de manera organizada ver los aportes y toda la línea de trabajo del repositorio. Y de esa forma organizada voy a tener un mejor control sobre el repo. Ahora bien, si vengo para el repositorio, aquí voy a encontrarme que necesito hacer un pull request. Un pull request ya es como la aplicación de todo para poder aceptar la versión y poder liberarla. Vamos a hacer el ejercicio. Voy a decir compare y haga pull request. Aquí me está diciendo, venga, es que alguien está solicitando estos cambios, quiere aceptarlos en definitiva. ¿Esto quién lo hace? El QA, el líder, el que dice, listo, está bien, hagamos el proceso. Quiere decir que cualquier daño o efecto secundario, pues ya es culpa del señor que definitivamente aprobó. Y acá simplemente le digo crear un pull request. Me dice que no se encontraron conflictos. Si existieran conflictos, pues tendríamos que corregirlos. Importante que para que evitemos algún complique en nuestras versiones, pues tengamos 0 conflictos. Por último, puedo darle, haga un merge y digo, confirme ese merge. Ya en este punto tenemos un pull request y tenemos nuestro repositorio. Por acá aparecen las versiones y fíjense que me aparece un tag. Si le doy clic, aquí me va a aparecer mi release. Aquí aparecen las opciones. Yo le digo, señor, quiero crear mi primer release para que se vea público en Git. Le digo, bueno, vamos a crear este release. Él me va a decir, seleccione el tag. Ah, mire el tag, versión 1.00. Le digo, sí, señor. ¿Cómo se llama o qué nombre va a tener ese release? Acá voy a colocar el release y simplemente voy a colocar un mensaje. Entonces, add new title. Puedo escribir la descripción de ese release. Add new title document. No sé, todo lo que yo necesite especificar para la versión de mi elemento. Llámese un plugin, llámese lo que quiera que esté liberando. Por último, le digo publicar y automáticamente tenemos la versión. Si venimos nuevamente para el documento, por acá me va a aparecer que ya tengo un release. Y aquí tenemos los releases que nos aparecen a nosotros en GitHub cuando entramos a buscar un plugin, cuando entramos a buscar un repositorio, donde aparecen 10, 20, 30 releases, que son las actualizaciones. Entonces, todo este proceso es el que ustedes deben empezar ahora en adelante a trabajar. Cuando hagan release, hay que mirar, publicarla, determinar qué release se va a publicar, etc. Entonces, importante que mantengamos este flujo de trabajo. Ya dentro del documento que les compartí en su Discord, está el resumen paso a paso de lo que acabé de hacer. Entonces, para que por favor lo implementen.